Hola, hola, estamos aquí en tu espacio Momentos de Psicoterapia con Wendy de la Paz. Para mí es un honor volver a estar con ustedes compartiendo temas relacionados con la parte psicológica. Agradezco infinitamente a toda la red Familiarizando por la realización de estas cápsulas, por todo el apoyo y por todo lo que está haciendo para que podamos llegar a tu familia, podamos llegar también a todas estas partes que más lo necesitan, un mensaje, una palabra. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con ustedes este tema súper, súper importante, como todos los demás que se han compartido en Familiarizando, el tema de qué hay detrás de las emociones negativas. Y bueno, pues para este tema invité a una querida amiga, Lula Rodríguez Malo. Bueno, pues ella es especialista en esta parte de las emociones, tiene una maestría en el feedback y bueno, pues ella nos va a estar acompañando en esta transmisión. Lula, bienvenida. Hola Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pues dándote la bienvenida y bueno, pues yo sé que me faltó muchísimo para que podamos pues describirte y no sé si me gusta, bueno, te gustaría pues, presentarte un poquito más con todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, pues yo soy Lourdes Rodríguez, tengo 3 hijos, uno de 20 años, otra de 18 y otra de 17. Para mí eso es importante porque la verdadera maestría ha sido con mis adolescentes, ¿no? En el día a día. Estoy certificada en superación de pérdidas, me dedico mucho, mucho a lo que son duelos. También hay inteligencia emocional, que es como una parte que contrarresta, digamos, la parte difícil con la parte padre de las emociones. Me dedico a temas neurológicos y sobre todo a la orientación familiar. Eso sería como a grandes rasgos, ¿no? ¿Quién soy hasta hoy? Súper especialista en toda esta parte de la maestría en la vida, ¿no? Ajá, te digo que mis 3 adolescentes es lo fuerte. Ok, Lula, pues muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista. Sabemos que las emociones son súper importantes para el manejo de la relación social. Y bueno, pues hoy, pues, ¿a qué le podríamos llamar emociones negativas, Lula? ¿Nos podrías compartir esa parte tan fundamental que a veces vamos confundiéndonos, ya sabes? O sea, tenemos tanta información, es muy fácil ya poder entrar como a internet y estar buscando información, pero pues bueno, ¿qué más que ahorita que podamos estar como con un especialista que nos pueda definir realmente qué son esas emociones negativas? ¿A qué le llamamos emociones negativas, Lula? Mira, es bien complejo, Wendy, porque en realidad las emociones no tendrían que ser positivas ni negativas. Las emociones solo son una alerta que nos da un aviso de que algo nos sucede. Entonces, una emoción negativa sería aquella que cambia mi percepción de lo que está pasando en realidad, o sea, aquella que deja de ser una alerta por modificar mi realidad. Entonces, una emoción para que sea negativa es, además de la que cambia mi percepción, la que afecta cómo estoy viviendo la vida, la que me vuelve quizás un poco más triste o más enojón o amargado de lo que tendría que ser mi vida aquí en este momento. Entonces, para mí una emoción negativa es aquella que en lugar de favorecer a mi desarrollo o favorecer a mi bienestar, va en contra de mi bienestar. Ujú. O sea, es decir, como qué tanto esas emociones van perjudicando a tu día a día. O sea, no es que sea positiva o negativa, lo que estoy entendiendo como es esta parte de qué tanto estas emociones me están perjudicando a mí en el día a Sí, día. las emociones, haz de cuenta, Wendy, que son un filtro con el que yo veo la vida cuando, o sea, la emoción, la palabra emoción viene de acción, de movilizarme. Entonces, en natural, todo el tiempo estamos sintiendo emociones, todo el tiempo. Entonces, yo siento una emoción y eso me lleva a la acción. Pero si la emoción se detiene y se vuelve ciclada, entonces es una emoción que no puedo digerir y ahí sería una emoción negativa. Nunca nos pasa eso con la alegría o la felicidad, ¿no? Normalmente pasa con el rencor, pasa con el enojo, pasa con la tristeza, pasa con la decepción.
pasa como con lo que me lleva a sentir coraje, frustración. O sea, cuando yo me quedo como atrapado en esta emoción, mi filtro se empieza a hacer más grueso. Y es como si trajera unos lentes sucios que ya no dejan ver tal cual es la realidad. Para mí eso serían las emociones negativas. Y a raíz de ahí, las acciones que esto genera en mi vida, Ujú, las decisiones que yo voy tomando, la forma como voy viviendo la vida, es cuando sería una emoción que actúa en negativo conmigo. ujú. Oye, Lula, bueno, realmente creo que ahí va a depender mucho de la esencia humana que tiene, no la esencia, sino el conocimiento ante esto, porque hay personas, o sea, digo, ahorita me hiciste recordar un poco, hay personas que dicen, bueno, pues yo así estoy bien, ¿no? Con el egoísmo, con el coraje, con la soberbia, y que sabemos perfectamente que son emociones que impactan a la salud y que impactan también pues en la relación social. Y ahorita que te escucho, me dices, es un filtro el cual lo vemos, o sea, como la vida, el bienestar en la relación social. Y me quedo pensando en estas personas, Lula. ¿Qué piensas tú al Las respecto? personas que la ven distorsionada, Sí. mira, yo pienso que, híjole, que estamos hablando de herramientas de cada persona. Muchas veces por sociedad, por cultura, no tenemos como mucho vocabulario emocional y tampoco tenemos como esta apertura de detenernos y cuestionarnos. Entonces, a veces no es que la gente no sepa que siente algo más, como que cree que es parte de la vida y que no hay más opciones porque no tiene más herramientas para detenerse y ver. Entonces, se pierden pues relaciones sociales, se pierden relaciones de las personas que más amas, incluso con hijos o con el esposo o con la familia, por no poder ponerle nombre a mi emoción y no poder reconocer que quizás me pude haber equivocado, ¿no? Cuando estamos hablando de ver con una distorsión, no quiere decir que no haya situaciones que sí ameritan sufrimiento, dolor, preocupación, tristeza, enojo. Pero cuando las emociones se apoderan de mí, es cuando ya mi percepción está mal filtrada y cuando entonces a continuación de eso voy haciendo que todo sea pérdida, pérdida de mi salud, pérdida de mi bienestar, pérdida de mi alegría, pérdida de mis ilusiones, de mis sueños, de mis amigos, de mis parientes, de mi trabajo. O sea, mi propia emoción genera como si trajera la nubecita aquí encima y cuando no logro darme cuenta que yo soy responsable, aunque sea un 1% de mi actitud, no me doy cuenta de todo lo que yo genero a mi alrededor y de cómo estas emociones actúan en negativo en mí. Pero implica un trabajo de autoconocimiento primero que nada, ¿no? Y quizás no tenemos las herramientas, pero como bien decías hace rato, hay mucha información en internet, hay cursos gratuitos de inteligencia emocional o hay pues libros de todo tipo o hasta cuando tú te abres con algún amigo, pues puedes contactar con qué es lo que realmente sientes, ¿no? El primer paso sería como darme cuenta de que me está faltando contactar con qué siento y que quizás todo lo veo en enojo o todo lo veo en tristeza o todo lo veo en resentimiento. Entonces, el primer paso sería como cuestionarme si realmente mi filtro está sucio o está transparente, para que entonces pueda tomar las acciones, empezar a limpiar mi filtro. Sabes, Lula, me encanta cuando dices estas personas que creen que lo que están haciendo en una emoción de malestar, por llamarle así, necesitan más recursos, más herramientas y que pues ciertamente hoy en día no estamos preparados para poder decir, me voy a quitar. O sea, de verdad se necesita mucha voluntad para poder lograr esa trascendencia en reconocer y decir, hay algo en mí que me está impactando. Tocaste también otro punto que decía las pérdidas, ¿no? Pérdida de salud, pérdida de trabajo. ¿Cómo vamos canalizando? Digo, ahorita nos acompaña también pues una chica que justo esa parte, ¿no? De poder ver cómo vamos canalizando las emociones y hasta dónde somos capaces de reconocer esta herramienta de lo que estoy sintiendo.
y darle palabra. Mira, Wendy, las emociones actúan desde mi parte más instintiva en el cerebro. Entonces, las emociones generan toda una química sanguínea que viaja por mis nervios y que llega a todo mi cuerpo. Entonces, quizás no sé ponerle nombre a mis emociones, quizás me faltan muchas herramientas, pero la gente puede empezar a detectar que cuando se siente muy cargada, quizás si camina unos 2, 3 kilómetros, 20 minutos, media hora, de pronto se siente más liviano, que si hace ejercicio se siente más liviano, porque lo que estás generando es otra química, que si abrazas a los que amas, te sientes más liviano, que si lloras, te sientes más liviano. O sea, aún aunque seamos un poco analfabetas en el aspecto emocional, estamos dotados con todo para poder como equilibrar y canalizar esas emociones, ¿no? Lo que pasa es que de pronto también hay unas ganancias junto con la emoción que estoy sintiendo. Las emociones, como te digo, no es que se clasifiquen en positivas y negativas porque todas son necesarias desde un plano de su sobrevivencia. Pero ciertamente una emoción de enojo o tristeza o coraje o ira tiene una mucho mayor intensidad en tu cuerpo, físicamente tiene una mayor intensidad. Si yo me siento contenta, vamos a suponer que alguien llega y me regala una flor, ¿no? Una amiga se acuerda de mí, me trae un detalle. Me puedo poner súper contenta 10 minutos, 20 minutos, quizás en la tarde me acuerdo y te lo cuento y entonces me vuelvo a emocionar otra vez 5 minutos, 10 minutos. Pero no es algo que me llene y que digamos que ya se quede en mí. En cambio, el enojo, el coraje son tan intensas que me puedo enojar durante 2 horas seguidas o me puedo enojar una semana entera o me puedo enojar un mes entero o puedo perder la relación con una persona incluso por sentirme completamente enojado, defraudado. La gente le tenemos mucho miedo, buen día, a que me lastimen. Y entonces eso aumenta mucho mi nivel de orgullo, porque estamos somos tan vulnerables que lo último que queremos es que me vulneren o que me vayan a hacer algo. Entonces, como que en esta idea donde saco mi capa protectora, justifico que me enojo, que me estoy defendiendo. Pero cuando hago eso, termino siendo víctima de que el otro me va a lastimar y entonces me tengo que proteger y entonces yo también lo voy a ofender y entonces yo también voy a actuar en consecuencia, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que como él me mintió, como él se me metió en el carro, yo me le meto también, ¿no? Como ella es una vieja pelada, yo también soy una vieja pelada. Entonces, como que justificamos muy fácil cuando me siento lastimado, lastimar. Pero a final de cuentas, el tema es que sí hay opciones para que si yo me siento lastimado, pues busque reconectarme con la estabilidad, ya sea a través del deporte, ya sea a través del arte, ya sea a través de ponerme una canción que me relaje. Hay miles de aplicaciones para respirar, con 10 minutos o 5 minutos de oxigenar, en 5 segundos para adentro y en 5 segundos para afuera, vuelve a mí la calma y la estabilidad. El tema es que muchas veces sí encontramos una ganancia secundaria que nos hace querernos quedar como en este atoramiento y con este filtro sucio, porque entonces eso también me empodera y me da fuerza para salir y gritarle al mundo X y X, X. O sea, la ira no es mal si la enfoco hacia el bien. Si toda esa fuerza que genera y esa energía la enfoco hacia el bien. El tema es como que en mis herramientas también, además del autoconocimiento, tengo que meter quién soy más libremente, más allá de mis emociones y de este filtro, quién sigo siendo yo. Sí, Lula, yo creo que ese es un parámetro que, híjole, cuando alguien no se conoce fuertemente, y es una invitación muy sutil a todos los que nos están viendo, es conocerse y reconocer desde dónde nos estamos moviendo, ¿no? Desde quién soy en esta parte de la esencia que tenemos cada uno de nosotros o desde las emociones, porque las emociones, pues ciertamente el impulso, justo lo que tú nos compartes, ¿no? La ira no es mala, sino si lo enfocamos muy bien. Y bueno, pues también todo esto, Lula, también tiene consecuencias. Digo, el no gestionar, el no tener como bien definido
no ver, como tú decías, claro, ¿no? Ser transparente esas emociones, pues también hay cosas detrás de esta distorsión, ¿no? De todas estas emociones, como bien lo puse en el tema, detrás de las emociones negativas que hay, y justo qué bueno que ahorita nos compartes, no hay buenas ni malas, ni positivas ni negativas, pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto cuando no lo sabemos gestionar correctamente? Bueno, no sé si sea correcta, pero sí al menos muy certeramente. ¿Qué hay, Lula? Sí, asertivamente, ¿no? Mira, yo creo que atrás de cada ser humano hay tres necesidades básicas. La primera es ser visto, la segunda es ser escuchado y la tercera es ser comprendido. Entonces, ¿qué hay atrás de las emociones negativas? Pues como les decía hace un momento, hay vulnerabilidad. Vulnerabilidad es que cualquiera venga y me haga sentir menos de lo que soy, por así decirlo. Pero si yo no tengo cubierto estas seguridades en mí mismo, entonces de alguna manera soy mucho más vulnerable. Entonces, ¿qué hay detrás de las personas que no pueden regular sus emociones? Pues hay un miedo, ¿no? Hay puede ser educación y puede ser falta de herramientas, pero también hay una necesidad de protegerte, hay una necesidad de que nadie piense que yo soy menos o que nadie piense que yo no puedo, ¿no? Entonces, es esta protección de que no vaya a ser yo menos o más débil o más insignificante o más pequeño, por así decirlo, la que hace que entonces me tenga que cubrir. En el tema de cuando las emociones se traducen en agresión, cuando las emociones se traducen, vamos a suponer, en lugar de agresión, en ansiedad o en tristeza, es como lo opuesto a lo que estoy diciendo. Me siento tan pequeñito que tú con que le hagas así o soples, me vas a tirar. Entonces, de alguna manera, son las dos caras de dos temas importantes, del autoconcepto, pero también de la autoestima. Entonces, y de la autoaceptación, o sea, tiene mucho que ver con mi forma de percibirme a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando yo no sé gestionar mis emociones es porque estoy parado en uno de los polos, ¿no? También sí tiene que ver con lo que me educaron. En mi casa me enseñaron a que yo era un ser valioso o no me enseñaron a que era un ser valioso. Me vieron, me escucharon, me comprendieron lo que yo te decía. Muchas veces no, yo vengo de una familia donde éramos 11 hermanos, pues lo más probable es que era misión imposible de conocer, ver, escuchar, etcétera, ¿no? Pero aquí ya también nos vamos a meter a la parte de los vínculos. ¿Cómo fue mi vinculación? ¿Cómo era de donde yo me sostenía con los que me amaban? ¿Cómo era la actitud de mi papá? ¿Cómo era la actitud de mi mamá? Porque también venimos por generaciones arrastrando actitudes que pensamos que los hombres tienen que ser de una forma y las mujeres de otra forma, ¿no? Los hombres tienden más al enojo y las mujeres tienden más a la tristeza. Pero en cualquiera de las dos polos, voy por el mundo, como te decía hace rato, como con una nubecita aquí arriba, en donde no permito que me conozcan o que me descubran realmente, porque yo nunca me voy a poner en la posición que me pueda lastimar. Claro. Pero a través de las emociones negativas está esto muy claramente marcado, o sea, hay miedo a ser lastimado, ¿no? Y hoy en día pues se vive mucho ese miedo y es palpante, Lula. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy en día, de hecho, justo esta situación que nos pone en alerta, lo que tú nos estabas compartiendo desde el inicio, ¿no? En las emociones distorsionadas, o sea, esa alerta que vamos teniendo, nos contacta con el miedo a saber que somos vulnerables, ¿no? El miedo a que decir, bueno, estamos en una situación de peligro y justo sale esta parte que nos compartes, la parte de los mecanismos de defensa. Muestro mejor mi caparazón, muestro mejor mi enojo, la ansiedad, la ira, quizás hasta violencia intrafamiliar, digo, o sea, gritos, estrés, y que justo mostramos esta cara en el cual es un signo quizá también de protección hacia nosotros, más no es justificación. Digo, ahorita qué bueno que se está tocando también estos puntos y estos temas de poder saber también cómo manejarlo, ¿no? Tú nos recomendabas también esta parte de llevarlo
abrazar a la persona querida, hacer ejercicio, escuchar una música que te gusta. O sea, estas recomendaciones que muy fácil dentro de casa hoy en día y ahorita que, bueno, pues está también teniendo esta relación ya para afuera, ¿no? Llevar ya en la relación, cómo poder sacar también esta situación de estrés que estamos viviendo hoy en día y convertirla, ¿no? Transformarla en que ya no sea esa emoción que traigo cargando como me voy a proteger. Justo esta parte del miedo a que me vean débil, pues soy débil, ¿no? Y somos débiles y ese reconocimiento creo que nos ayuda muchísimo en aceptar que no todo lo podemos tener bajo control, porque también creo que ese es otro problemático, ¿no? De que quiero tener todo bajo control y entonces empezamos a meternos a este lado del estrés, pero también vamos sacando lo peor de nosotros en lugar de que saquemos lo mejor de nosotros, ¿no? Justo acabas de mencionar algo súper interesante, Wendy. O sea, no todo es solo un caparazón. O sea, hay unas necesidades reales de una vulnerabilidad, no solo de mi identidad, como también de quizás económicas, quizás de salud. El tema del encierro, que a veces no entendemos, que además es un tema de que a nuestro alrededor se empieza a morir gente. O sea, a final de cuentas sí hay unas preocupaciones que pueden ser reales y sí hay una vulnerabilidad real que también tiene que ver con, también tiene que ver con, es que quiero usar las palabras precisas, con este control que tú mencionas, pero con este estereotipo de lo que tendría que ser. Si no tengo asegurado esto, que es control, pues me lleno de ansiedad y crece, ¿no? Pero a la vez la vida no está escrita. Y cuando uno tiene también la esperanza, cuando uno tiene como, déjame te pongo un ejemplo, había un grupo que me encantaba, que era un grupo de gente que vive, que son mexicanos, pero que viven fuera del país. Entonces empezaban a contar los viernes anécdotas, pero te contaban todo lo difícil que había sido, haz de cuenta que te contaban en el 2020, lo difícil había sido el 2010 y te contaban ya la historia después de que habían atravesado todo lo difícil, pero que lo habían logrado hacer en otro país. Entonces a mí me encantaba porque me llenaba de esperanza. Entonces muchas veces cuando estoy en medio de la preocupación, no puedo ver que la vida se va construyendo con el día a día y que esta situación es temporal. Entonces, esa es otra cosa que también me pone muy vulnerable, que no tengo conmigo la esperanza de que la vida va a seguir adelante casi con mi permiso o sin mi permiso, con mi existencia o sin mi existencia, con trabajo o sin trabajo, con preocupación o sin preocupación. Entonces eso también sería otra de las herramientas o otra de las cosas que quizás nos está haciendo falta ver cuando nos ciclamos en estas emociones negativas que, como les digo, te ponen un filtro que no te deja, aunque sea quitarte los lentes, a veces uno ve mejor sin lentes a pesar de que no tengas graduación que con un lente sucio. Entonces, aquí estamos hablando cuando tú mencionas el control de estereotipos fijos tengo que tener para sentirme tranquila o tranquilo. Pues Ya te tenemos. ¿se cortó, Wendy? Sí, un poco, pero ya te tenemos nuevamente. Ok. Sí. No sé si se interrumpió lo que les estaba diciendo. No, terminaste la idea y justo esta parte del control como estereotipo que bien tú lo compartes, el cómo poder manejarnos, ¿no? O sea, lo aprendido, porque al final fue aprendido. O sea, volvemos a esta parte que justo nos estás compartiendo, Lula, en toda esta relación con lo demás, el tener recursos, pues fue aprendido, de algún lugar se vio. Tú tocaste esa palabra hermosa, ¿no? El estereotipo del deber ser, o sea, sí tiene que ser. Creo que también nos llena como una expectativa falsa de poder manejar y gesticular estas emociones,
que nos dicen, bueno, es que si no lo sientes, tu emoción, no sabes cómo gestionarla, pero pues la verdad es que no es tampoco nada sencillo, ¿no? O sea, hoy en día, bueno, en especial en todo el aspecto, ahorita te comparto, Lula, el sábado tuvimos eh, un congreso y justo se veía como la realidad del congreso de la diócesis de Iztapalapa, que está viviendo con este temor ampliamente, porque de verdad hay familias enteras que están pasando una situación complicada, y no solamente quizá es diócesis de Iztapalapa, Ciudad de México, factor rojo, pero sin embargo, ¿cómo vamos aprendiendo a gesticular justo? Porque no tenemos estas herramientas para poder decir y pensar y tener razón, esto va a pasar, ¿no? Justo me encantó lo que tú decías, esté o no esté, va a seguir la existencia, o sea, no, con trabajo, sin trabajo, hay un factor en nosotros mismos que vamos como adaptándonos. Es la maravillosa también noticia de nosotros, ¿no? Cómo vamos adaptándonos, pero también es invitar a todas las personas a pensar cómo se están adaptando en este tiempo. Desde estas emociones desvirtuadas, con ese pañito que decías, ¿no? Así como que borrositas, pues estamos siendo muy claros en poder tomar decisiones y decir, estoy sacando adelante en mis recursos, estoy ahora haciendo esto, ¿no? O sea, la verdad es que sí, hay dos visiones de estas partes de las emociones, de cómo manejarlo, ¿no? Me empiezo a desarrollar desde una defensa hacia mi persona porque me siento vulnerable, o de verdad me muestro con esta sencillez en decir, sí, la verdad estoy en esta sintonía Preocupada. preocupada, pero también puedo hacer, ¿no? Y creo que este tipo de persona que logra reconocer célula, no sé si me estoy equivocando, corrígeme, pero esta persona que reconoce que realmente está preocupada, que está pasando situaciones, es más fácil poder encontrar recursos en ella que en una persona que nada más está pensando en, ¿no? O sea, cerrada en el estereotipo del deber ser, es que si no lo tengo, y entonces empieza a cerrar como esas oportunidades. Totalmente, Wendy. Todos contamos con el apoyo de los demás. Lo que pasa es que a veces no lo podemos ver. O sea, cuando tú hablas desde tu corazón con otra persona sin juicios, ahorita que decías estereotipos, a mí también me encanta la palabra prejuicio, porque es una cosa anterior a mi juicio, o sea, que hay de fondo, ¿no? Pero la realidad es que los seres humanos, cuando nos permitimos ser vulnerables, sacamos del de enfrente la mejor versión también. Obvio, no de todos, ¿no? O sea, sí hay personas que están demasiado lastimadas para ayudar, pero a la hora que realmente decimos, esta situación me está ahogando, encontramos que los de junto han pasado dolor también, porque todos tenemos una historia de pérdidas, ¿no? Yo les comentaba al principio que me dedico a las pérdidas y en ese camino he conocido seres maravillosos igual que ustedes o que cualquiera, y todos tenemos dolor. Entonces, cuando tú en lugar de hacerte el inflado y el que yo puedo y el que todos son peor que yo, ves en el otro un aliado, le permites al otro entrar a detenerte y a sostenerte. Entonces, aún en las peores dificultades, cuando yo me abro, soy capaz de permitirle al otro que me ayude. Entonces, es otra cosa que sí contamos, pero no podemos ver. No podemos ver que el otro se vuelve mejor persona cuando te ayuda incluso. Y que cuando al otro tú te asomas y le hablas, o sea, si yo te hablara y te dijera, oye, bueno, me siento un poco triste, seguramente te tomas unos minutos para acompañarme. Entonces, también ahí es otra herramienta que no vemos, o sea, no todo está solo de mi cancha en cuanto a yo ver cómo soluciono todo. Cuando yo comparto una alegría, la alegría se multiplica. Pero cuando yo comparto el peso de lo que traigo, se divide entre los que lo compartí. Y quizás si haya alguien que me diga, sabes que este no es mi problema y con permiso, ¿no? Porque también podemos como distorsionar qué es ayuda y qué no. Pero normalmente la gente quiere ayudarnos y quiere escucharnos. Pero otra vez, si yo temo que tú te burles de mí, si yo temo ser vulnerable, pues no me voy a permitir pedirte ayuda.
Ujú. Lula, me encantó lo que dijiste, ya para ir como cerrando también esta entrevista, digo, emociones podemos hablar justo lo que me Horas. compartías, ¿no? Horas y horas, o sea, es bastante, pero me encantó esta última parte antes de pasar como a las preguntas y algunas, te voy a pedir ahí algunas recomendaciones, sugerencias, antes de pasar a eso, quiero rescatar lo que dijiste, ¿no? La alegría se comparte y la tristeza se divide. ¡Wow! Y esto me hace recordar mucho, Lola, cuando te unes al dolor, digo, con todo el permiso de la diócesis de Iztapalapa, ¿no? Te unes al dolor a Cristo, ¿no? A esa parte que nos empieza a tener desde nuestra esencia, unes ese dolor a esa cruz y dices, wow, es increíble y cierto, se divide, ¿no? La alegría se comparte, la tristeza se divide, porque todos estamos conectados a un sufrimiento, que es la esencia humana que traemos. Es inherente el sufrimiento, el dolor, es esa parte de poder gesticular, pero me encantó. Muchas gracias, Lula. No sé si quieras, antes de que pase a preguntas, si quieras comentar algo más al respecto. No, quizás lo que compartiría es, permitámonos equivocarnos, o sea, permitámonos cuestionarnos, no para darnos el bajón de soy lo peor y todo lo hago mal, no. Pero sí hay que permitirse pensar, mi filtro estará sano, estará sucio, estará limpio, he detectado que alejo a las personas que amo, quiero dar amor y termino peleándome con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, o sea, hay que permitirnos ser tan pequeños que no importe qué nos pase y tan grandes que podamos ser pequeños, ¿no? Muchas gracias, Lula. Bueno, no sé si haya alguna pregunta aquí con Inés, ¿verdad? ¿Tienes alguna pregunta, Inés? ¿Alguna duda que nos quieras compartir? Pues prácticamente era esta parte bueno, en este momento mi familia está pasando por una situación difícil debido a la pandemia, ¿no? Somos, mi familia de Tabasco toda está contagiada. Mi abuelita falleció apenas el jueves y pues sí, ha sido una situación difícil en donde no ves como que esa salida, esa luz que decíamos, ¿no? Que compartía usted. Em, en esta parte, en esos momentos que pues nosotros nos encontramos eh, lejos, mi familia está en Tabasco, ellos son los que están contagiados y nosotros nos encontramos lejos, ¿no? Y a lo mejor ellos pudieran estar pasando estos sentimientos, estas emociones, esta experiencia de manera pues fuerte, ¿no? Pero también nosotros desde acá pues es como impotencia de no poder hacer nada más estar decía mi prima hace rato, nada más estar a la expectativa del teléfono a ver a qué hora suena, de ver cómo siguen, porque todavía tengo 2 tías que están delicadas, otra pues están intubada, entonces es difícil cómo manejar y cómo controlarte, ¿no? Em, Estos últimos días no he podido dormir, es difícil. Y yo quería preguntar esta parte, ¿no? De em, cómo, cómo, ah, cómo afrontar esta situación de que después de una pérdida, eh, poder estar, em, pues sí, poder animar a mi familia, porque bueno, es lo que ahorita más me preocupa, que todos nadie veía como que una luz, ¿no? Entonces, ¿cómo, en esta parte, cómo a ellos yo poder ayudarlos de manera positiva sin echarlos más al hoyo? Porque si de por sí ya estamos bien hundidos, ¿cómo, cómo ayudarlos? ¿Qué
qué herramienta utilizar, cómo ser asertiva para esta situación que es muy negativa, que vemos muy dura. negra, ¿no? Sí, exactamente. Y esa era mi pregunta, que cómo, desde esta parte de las emociones que están ahorita a flor de piel, que son muy evidentes, cómo manejarnos, porque pues yo creo que esta situación muchas de las personas que podrán estar viendo este programa las están viviendo, ¿no? Más en estos tiempos difíciles. Entonces yo en esa parte es donde, esa es mi pregunta, ¿qué herramienta o qué consejo me pudiera dar en el sentido de cómo enfocar nuestros sentimientos, cómo estar más fortalecidos en esta parte para poder ayudar anímicamente? Porque Mira, tengo una prima que realmente es psicóloga también, ¿no? Y ella, era raro, ¿no? Porque eran momentos difíciles y yo desde acá diciéndole a mi prima, o sea, vamos, adelante, tú puedes, ¿no? O sea, su esposo está con respirador, o sea, es una situación muy difícil. Y yo, o sea, es cómo enfocar, cómo dar palabras de aliento o cómo ser, asertiva en esta situación tan difícil. Gracias, Inés. mira, Inés, cuando la situación es realmente dolorosa, como es tu caso, como es esta situación en donde dices, es que están enfermos, es que ya se murió, es que su esposo está entubado y todo, el dolor hay que aceptarlo. O sea, no te puedes hacer de lado con el dolor, no puedes querer que haya palabras suficientes que consuelen a los demás. O sea, hoy toca vivir este dolor, hoy toca permitir que el dolor de alguna manera los atraviese. Yo no digo que se hundan y se caigan, no es eso, pero de alguna manera, cuando la situación que se vive es real y es dolorosa, se tiene que aceptar y se tiene que abrazar esa situación. Entonces, no hay fórmulas mágicas que nos consigan un atajo para no vivir el dolor, que sí puede ser uno cuando tenemos tanto dolor en familia, pues ser compañía de los otros, ¿no? Que cambia totalmente pues la empatía. Entonces, no necesariamente tengo que tener palabras en la boca para consolar a los otros. Aquí no es una cosa de acá, es una cosa de acá. Entonces, cuando la situación es muy dura, se vale decir, estoy contigo, me rebasa lo que nos pasa a mí también, pero, pero de alguna manera ya no queda de otra más que aceptar esta realidad. Mira, yo pues todos los días hablo con gente con pérdidas, que era lo que les comentaba, y es donde más he aprendido es en las pérdidas de las demás personas. Y mi actitud no puede ser ponerme a llorar, si tú me preguntas herramientas. Mi actitud es de mucha comprensión ante el dolor, entendiendo que el dolor no es mío cuando es un ajeno, por así decirlo, ¿no? Me ha tocado situaciones durísimas de enfrentar con pacientes y gente que viene a que los acompañe, en donde yo no me puedo subir a su dolor porque nos hundiríamos los dos. Pero cuando es mi sangre, cuando es mi familia la que sufre y yo sufro con ellos, lo que se necesita es abrir mi corazón a ese dolor y decir, nos tocó sufrir, porque es real que les está tocando sufrir. Y volvemos un poco a lo mismo, tenemos mucho miedo de sufrir, tenemos mucho miedo, pero ahí vuelve a entrar la esperanza. Yo no sé, Inés, si tú eres una persona que crea en Dios, pero es así, te podría decir que es la diferencia, el tener un Dios que te acompaña, el tener una fe en que la muerte es un paso a otro nivel de existencia, a una trascendencia, a una gloria en el cielo, cambia todo, que cuando humanamente pues pienso en que la muerte ya me dejó a mí este hueco y este vacío, la ausencia sí queda, ¿no? La ausencia. Yo tengo dos hermanos que han muerto, mi hermano de 20 años y mi hermana de 30. Hace 4 años tuvo leucemia y se murió con una situación durísima, dejó un bebé de 1 año y uno de 10. Entonces,
la ausencia de esta persona no es algo que llenes fácil, pero el dolor no hay manera de que no lo sintamos y no nos atraviese. Y es parte de ser vulnerables a esto que está sucediendo. Nadie nos prometió que esta vida no tenía sufrimiento. Entonces, mi consejo es acompaña a los otros desde la mayor honestidad de tus emociones. Y déjate recargar y a veces ser tú el apoyo y a veces que los demás sean tu apoyo. Porque cuando ya tienes aquí el dolor o la muerte, no queda otra más que acogerla y saber que es real, que nos está pasando, ¿no? Entonces, pues esta situación y además en nuestro país y muchas cosas que se suman, por supuesto va a dejar mucho dolor y va a dejar un ambiente muy triste. Entonces no da lo mismo tener el consuelo de Dios. Él es el único que puede entrar en nuestro corazón, en nuestra soledad, en nuestra intimidad. Humanamente solo tenemos a los que amamos. Entonces yo te mando un abrazo muy, muy fuerte, ¿no? En este momento también hay como 7 contagiados en mi familia. Ninguno por el momento de gravedad, pero sé que es lo que sigue, ¿no? O sea, sé que esto apenas está empezando. Entonces, ¿qué sigue? Pues aceptar, ¿no? Aceptar que sí, que nos toca llorar y que sí, que sigue gente a la que amamos, que no quisiéramos que sufra. Eso sigue, tristemente eso sigue cuando pasan estas cosas. Sí, y bueno, era esta parte también que dentro de mi familia, esto que a lo mejor para nosotros ha sido muy difícil, ha dejado cosas positivas em, en esto de tener más comunicación como familia, valorarnos, eh, en esta situación también de saber que contamos el uno con el otro, ¿no? Y ha sido la verdad una experiencia tanto, pues yo lo veo del lado positivo, ¿no? Maravillosa en el sentido de darle otro sentido a la vida, de darle gracias a Dios porque todos los días pues tenemos la oportunidad de despertar y en este sentido pues sí, le agradezco sus palabras, espero que su familia se recupere Yo y, también. y, y, y sí, más que nada es la preocupación por, por, porque yo creo que a muchos de mi familia aún no les cae el 20 de que o no viven aún como este duelo de la pérdida de mi abuelita porque aún estamos preocupados por los que están enfermos, ¿no? Aún estamos como que con la mente ocupada de que no, tenemos que estar, pues sí, con la mente ocupada y todavía no tenemos como que esa tranquilidad para pensarlo. Y, y bueno, en ese sentido, yo creo que en el día que nos toque reposar la idea de que, bueno, no está, sufrimos una pérdida, eh, encontrar en ese momento de oscuridad que se nos nublen, encontrar a Dios, ¿no? Encontrar esa lucecita de que Él nos va a confortar y, y pues más que nada es esa parte de que eh, es dura la situación en la que estamos viviendo. No es fácil sentirse vulnerable, como usted bien lo decía, sentir ese miedo de que o somos vulnerables, de que estamos pasando por esta situación tan difícil y pues obviamente caemos en un constante estrés, angustias y pues varias cosas, ¿no? Preocupación por medicamentos, preocupación por que ay, vamos a salir, no vamos a salir, qué va a pasar. Este, sí es muy difícil, pero espero que de esta experiencia que estamos pasando como familia eh, podamos tener gratos recuerdos. Sí, y ¿sabes qué? Que siempre atrás de cualquier pérdida, atrás de cualquier situación difícil hay mucha ganancia positiva. Lo que pasa es que a veces es muy difícil verla. Pero además, algo que es súper importante es nadie se muere cuando no le toca, igual que nadie nace cuando no le toca. O sea, aunque se llame COVID, ¿cómo te diré? Al que le toca morirse se va a morir. Con nuestro permiso o sin nuestro permiso otra vez, ¿no?
Entonces, yo, por ejemplo, sí sé que en cuanto llegue a casa mis papás, pues no la van a librar por la edad, porque mi papá ha fumado, por muchas cosas, ¿no? Pero también hay que vivir con el suficiente desprendimiento y quizás porque yo me dedico a las pérdidas y porque he tenido pérdidas fuertes, ¿no? Pero cuando vives con esa, ¿cómo te diré? Con esa soltura de que si llega a casa mis papás se van a morir y estamos en paz, aún que todavía no les da, quizás se amortigua diferente, porque las creencias y nuestra fe sí cambian cómo vivimos el dolor. Hace rato Wendy nos comentaba que la cruz, ¿no? La cruz que mucha gente no entiende por qué los católicos tenemos una cruz colgada, es el recuerdo del dolor, ¿no? Pero es el recuerdo del significado. Esa cruz pues, tiene un significado amplísimo de nuestra salvación y de la vida eterna y etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno se permite transformar, aunque sea con el dolor y permitirse esa vulnerabilidad, siempre hay transformación. Ayer hablaba con una señora que perdió su hijo ahogado de 16 años hace 2 años y que no apareció su cuerpo nunca, ¿no? Y al parecer esto de que no apareció su cuerpo nunca la ha atorado mucho en el dolor, mucho, ¿no? Y yo le decía, es que tú no te das cuenta de que igual y a ti te prepararon desde antes. Esta es una persona que no cree ni en Dios, ¿no? Pero con todo este dolor, ¿quién mejor que ella que entiende el dolor puede dar consuelo, ¿no? Entonces el dolor tiene un significado más amplio a veces que incluso la alegría, ¿no? Y yo no diría que es una emoción negativa el dolor real, ¿no? Diría, solo te regresa y te recuerda que la vida es vida y no otra vez la expectativa de lo que uno pensaba que debía de ser, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno permite ver esta parte de donde brilla la luz, a pesar de la ausencia, te digo, de nuestros seres queridos, que esa es la que no se va a llenar, pero es que podemos tener ausencias con paz, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes paz, puedes ser también tu luz para otros. La realidad no va a cambiar, lo que cambia es mi actitud ante esa realidad. Perdón. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Inés. Gracias por compartir esta parte de ti tan vulnerable. Gracias por ser esa voz de muchos que ahorita quizá están esperando pues esas respuestas. También te abrazo con el corazón. Lula, agradezco infinitamente esta entrevista, de verdad de mucha esperanza, mucho conocimiento y lejos del conocimiento, mucho de corazón. Porque es cierto, esta parte de sentirnos responsables que hoy en día debemos de decir o no, que, cómo actuar, ¿no? Ante esta situación, nos pone en una situación donde no lo habíamos vivido quizá nunca. Sí habíamos estado a lo mejor acostumbrados a ver un fallecimiento y dices, híjole, qué complicado, ¿no? Y vas, das el abrazo, das el pésame, pero ya ver como algo colectivo en una familia, de verdad es como algo palpable que hoy en día estamos viviendo y que nadie se lo esperaba en estos tiempos, mucho menos estábamos pensando, oye, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y ahora cómo tengo que reaccionar en esto? Me gusta mucho ese permiso, ¿no? Ese permiso de decir, oye, en este momento estamos pasando esta situación, en este momento nos toca sufrir y no poner justo lo que platicábamos antes en la entrevista, ¿no? Este caparazón, esta parte de no verme vulnerable, porque al final también no somos responsables y así lo considero, de dar palabras, porque la persona también está teniendo ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, chicas, Inés y Lula. Fue un gustazo estar con ustedes en este espacio de momentos de psicoterapia con Wendy de la Paz. Y bueno, pues agradecerles a todos infinitamente a la diócesis de Iztapalapa y bueno, pues no se vayan a perder también los próximos programas que próximamente va a estar saliendo. Muchas gracias. Lula, una frase con la que te vayas. Híjole, pues yo agradezco mucho el espacio, agradezco que tener la oportunidad de compartir, como tú dices, más que de acá otra vez, o sea, más que mis conocimientos, todas las veces le pido a Dios, ponme a la gente que necesite, no, o sea, yo trabajo para Él, pues. Entonces agradezco mucho
pues el espacio, la oportunidad, el que pueda llegar a más. Muchas gracias, Lula. Inés, una palabra con la que te vayas, una frase. Pues estar agarrados de la mano de Dios en constante oración por los que están pasando situaciones difíciles y más que nada, pues ánimo y a echarle ganas. Muchas gracias, Inés. Y bueno, pues yo me despido con esta cita bíblica de Eclesiastes 3. Hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para cosechar y tiempo para sembrar. Así que en este momento, ¿cuál es tu tiempo? Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula de Momentos de Psicoterapia con Wendy de la Paz. Un Chaucito. abrazo, bye.